Imagínate estar encerrado en una prisión diseñada específicamente para ser imposible de escapar. Imagínate que cada ventana tiene barrotes de acero, cada puerta tiene múltiples cerrojos, y cada metro del perímetro está vigilado por guardias armados las 24 horas del día. Ahora imagínate que decides no solo escapar de esta prisión, sino organizar el escape masivo más audaz de la historia. Sacar a 250 hombres al mismo tiempo a través de túneles secretos excavados a mano durante 2 años completos. Esta no es la trama de una película de Hollywood. Es la historia real y extraordinaria de lo que sucedió en Stalag Luft 3, un campo de prisioneros de guerra alemán, donde cientos de pilotos aliados capturados planificaron y ejecutaron la fuga más ambiciosa de toda la Segunda Guerra Mundial. Su historia desafía todo lo que creemos posible sobre el ingenio humano, la determinación y la capacidad de mantener la esperanza en las circunstancias más desesperantes. El 24 de marzo de 1944, 76 hombres lograron escapar simultáneamente de lo que los alemanes consideraban una fortaleza impenetrable. Pero esta cifra representa solo una fracción de la operación real. La verdadera historia involucra a más de 600 prisioneros trabajando en secreto durante años, excavando túneles de más de 100 metros de longitud, creando sistemas de ventilación sofisticados, y desarrollando una operación de falsificación que producía documentos de identidad perfectos, mapas detallados y uniformes civiles convincentes. ¿Cómo lograron estos hombres mantener en secreto una operación tan masiva bajo la vigilancia constante de guardias entrenados específicamente para detectar intentos de escape? ¿Qué los motivó a arriesgar no solo sus propias vidas, sino las vidas de cientos de compañeros en una misión que sabían tenía pocas posibilidades de éxito total? ¿Y cómo consiguieron que una operación tan compleja funcionara con la precisión de un reloj suizo durante 2 años completos? Las respuestas a estas preguntas revelan una historia que va mucho más allá de un simple escape de prisión. Es una historia sobre la resistencia del espíritu humano, sobre cómo hombres ordinarios pueden lograr cosas extraordinarias cuando se niegan a aceptar la derrota, y sobre el poder de la esperanza para sostener a las personas incluso en los momentos más oscuros. Para entender completamente la magnitud de lo que lograron estos hombres, necesitamos conocer primero el lugar donde estaban prisioneros. Stalag Luft 3 no era un campo de concentración común. Había sido diseñado específicamente por los alemanes para albergar a oficiales de aviación aliados capturados. Hombres que habían demostrado ser particularmente ingeniosos y determinados en intentos de escape anteriores. El campo estaba ubicado cerca de la ciudad de Sagan en la región de Silesia, en lo que entonces era territorio alemán y ahora es parte de Polonia. Los alemanes habían elegido esta ubicación cuidadosamente. Estaba lo suficientemente lejos de cualquier frontera neutral para hacer extremadamente difícil cualquier escape exitoso, pero lo suficientemente cerca de centros de transporte para facilitar el manejo logístico del campo. La construcción de Stalag Luft 3 había comenzado en 1942, y cada aspecto del diseño había sido pensado para prevenir escapes. Las barracas estaban elevadas sobre pilotes de concreto, dejando un espacio abierto debajo que hacía imposible esconder la entrada a cualquier túnel. El suelo alrededor de las barracas consistía en una capa de arena amarilla brillante sobre tierra más oscura, lo que significaba que cualquier excavación sería inmediatamente visible debido al contraste de colores. El perímetro del campo estaba protegido por 2 cercas paralelas de alambre de púas de 4 metros de altura, con una zona de muerte de 9 metros entre ellas. Esta zona estaba iluminada por reflectores potentes durante la noche y patrullada constantemente por guardias armados. Además, había torres de vigilancia estratégicamente posicionadas que proporcionaban una vista completa de todo el campo. Pero los alemanes habían ido más allá de estas medidas de seguridad obvias. Habían instalado sismógrafos sensibles alrededor del perímetro que podían detectar vibraciones subterráneas causadas por excavaciones. También realizaban inspecciones sorpresa regulares de las barracas, conteos de prisioneros múltiples veces al día, y habían establecido un sistema de informantes entre los prisioneros. Los primeros pilotos aliados llegaron a Stalag Luft 3 en abril de 1943. Eran hombres que habían sido derribados sobre territorio ocupado por los alemanes mientras realizaban misiones de bombardeo sobre objetivos industriales y militares. Desde el primer día, estaba claro que estos hombres no se conformarían simplemente con esperar el final de la guerra. Su entrenamiento militar les había enseñado que era su deber intentar escapar si eran capturados, no solo para regresar al combate, sino también para crear problemas para el enemigo y mantener recursos alemanes ocupados en su búsqueda y recaptura. Sin embargo, los intentos individuales de escape habían demostrado ser prácticamente imposibles. El aislamiento del campo, combinado con las múltiples capas de seguridad,
hacía que cualquier prisionero que lograra salir del perímetro fuera rápidamente recapturado. Los alemanes tenían redes de búsqueda bien organizadas, conocían el terreno perfectamente, y tenían la ventaja de poder movilizar recursos militares y civiles para rastrear a los fugitivos. Fue en este contexto que nació la idea de organizar un escape masivo. El concepto era revolucionario en su simplicidad. Si los intentos individuales estaban condenados al fracaso, tal vez un escape simultáneo de cientos de hombres podría abrumar las capacidades de búsqueda alemanas. Algunos prisioneros serían inevitablemente recapturados, pero las probabilidades de que al menos algunos lograran llegar a territorio seguro aumentarían dramáticamente. El líder natural de esta operación emergió rápidamente: Roger Bussell, un piloto de caza sudafricano de 30 años que había sido derribado sobre Francia en 1940. Bussell había intentado escapar múltiples veces de campos anteriores y había demostrado una capacidad excepcional para la planificación estratégica y el liderazgo bajo presión. Bussell tenía varias cualidades que lo hacían ideal para liderar una operación tan compleja. Primero, hablaba alemán con fluidez, lo que le permitía entender las conversaciones de los guardias y navegar mejor por el territorio alemán si lograba escapar. Segundo, tenía experiencia legal como abogado antes de la guerra, lo que le daba habilidades para analizar sistemas complejos y encontrar debilidades. Tercero, había demostrado una capacidad extraordinaria para inspirar confianza y lealtad en otros hombres, incluso en circunstancias extremadamente difíciles. Pero quizás la cualidad más importante de Bussell era su comprensión de que un escape masivo exitoso requeriría mucho más que simplemente cavar túneles. Necesitaría la coordinación de múltiples operaciones especializadas: excavación, disposición de tierra, falsificación de documentos, confección de ropa civil, inteligencia sobre rutas de escape y sistemas de comunicación secretos. Sería como dirigir una empresa completa, pero bajo la vigilancia constante del enemigo. Bussell comenzó a reclutar especialistas para cada aspecto de la operación. Identificó a ingenieros que podrían diseñar sistemas de túneles estructuralmente sólidos, a artistas que podrían crear documentos falsificados convincentes, a sastres que podrían convertir uniformes militares en ropa civil, y a hombres con conocimiento de idiomas extranjeros que podrían ayudar con los aspectos logísticos del escape. La operación que Bussell diseñó era ambiciosa más allá de cualquier cosa que se hubiera intentado antes. El plan involucraba la excavación simultánea de 3 túneles separados, con nombres en código Tom, Dick y Harry. Esta redundancia era crucial. Si uno o incluso 2 túneles eran descubiertos, el tercero podría continuar hasta completarse. Cada túnel tendría más de 100 metros de longitud, lo suficiente para extenderse más allá del perímetro de seguridad y emerger en el bosque que rodeaba el campo. Los túneles tendrían que ser excavados a una profundidad de casi 10 metros para evitar los sismógrafos, y tendrían que incluir sistemas de ventilación sofisticados para permitir que los hombres trabajaran durante horas sin asfixiarse. La logística de la operación era asombrosa. Se necesitarían toneladas de madera para apuntalar los túneles y prevenir colapsos. Se requerirían cientos de metros de cable eléctrico para proporcionar iluminación en las profundidades subterráneas. Se necesitarían herramientas especializadas para la excavación, sistemas para transportar la tierra excavada sin ser detectados, y métodos para esconder las entradas de los túneles de las inspecciones regulares. Pero quizás el desafío más grande era el aspecto humano de la operación. Bussell necesitaba mantener la moral y la disciplina de cientos de hombres durante lo que sabía serían años de trabajo peligroso y tedioso. Necesitaba sistemas para mantener el secreto absoluto de la operación, incluso cuando más de la mitad de los prisioneros en el campo estaban involucrados de alguna manera. También tenía que planificar para todas las contingencias posibles. ¿Qué hacer si un túnel era descubierto? ¿Cómo manejar las inspecciones sorpresa? ¿Cómo tratar con prisioneros que podrían quebrar bajo presión y revelar la operación? ¿Y cómo mantener la operación funcionando incluso si el mismo era transferido a otro campo o puesto en confinamiento solitario? El aspecto más impresionante del plan de Bussell era su comprensión de que el escape físico del campo era solo el comienzo. Una vez fuera, los fugitivos tendrían que navegar por cientos de kilómetros de territorio enemigo para llegar a países neutrales o territorio controlado por los aliados. Esto requeriría documentos de identidad perfectos, ropa civil convincente, dinero en múltiples monedas, mapas detallados y conocimiento de rutas de transporte. Para abordar estos desafíos, Bussell estableció lo que esencialmente era una universidad clandestina dentro del campo. Prisioneros con habilidades especializadas enseñaban a otros todo lo que necesitarían saber para sobrevivir en territorio enemigo. Había clases de idiomas, lecciones sobre cultura alemana,
entrenamiento en técnicas de actuación para pasar como civiles, y sesiones de memorización de historias de cobertura detalladas. La operación también requería una red de inteligencia sofisticada. Los prisioneros necesitaban información actualizada sobre horarios de trenes, ubicaciones de controles de seguridad, cambios en regulaciones de viaje y movimientos de patrullas alemanas. Esta información tenía que ser recopilada discretamente a través de conversaciones con guardias, observación de actividades fuera del campo y análisis de cualquier material impreso que pudieran obtener. Mientras Roger Bussell desarrollaba la estrategia general para la gran fuga, un grupo extraordinario de ingenieros, arquitectos y artesanos entre los prisioneros comenzaba a enfrentar los desafíos técnicos más complejos que cualquiera de ellos había encontrado en sus carreras. La construcción de 3 túneles simultáneos de más de 100 metros cada uno, a 10 metros de profundidad, con sistemas de ventilación, iluminación eléctrica y estructuras de soporte. Representaba un proyecto de ingeniería que habría sido desafiante incluso con herramientas profesionales y materiales adecuados. Los prisioneros no tenían nada de eso. Tenían que crear todo desde cero, usando únicamente materiales que podían obtener dentro del campo de prisioneros, sin levantar sospechas, y trabajando en secreto absoluto. Lo que lograron representa uno de los triunfos más extraordinarios del ingenio humano bajo presión extrema. El primer desafío era obtener herramientas para la excavación. Los alemanes obviamente no proporcionaban palas, picos o cualquier implemento que pudiera usarse para cavar. Los prisioneros tuvieron que convertirse en maestros de la improvisación, transformando objetos cotidianos en herramientas de excavación efectivas. Las cuchillas de cuchillos de mesa fueron afiladas y reforzadas para servir como herramientas de corte para raíces y tierra compacta. Los mangos de cucharas fueron doblados y templados para crear pequeñas palas. Las latas de conservas fueron aplastadas y moldeadas en recipientes para transportar tierra. Incluso los huesos de las comidas fueron pulidos y convertidos en herramientas especializadas para trabajo detallado. Pero las herramientas eran solo el comienzo. El desafío real era crear túneles que fueran estructuralmente sólidos y seguros para el trabajo humano. Los prisioneros se dieron cuenta rápidamente de que simplemente cavar agujeros en la tierra no sería suficiente. El suelo de Silesia era particularmente inestable, propenso a colapsos sin sistemas de soporte adecuados. La solución vino de Wally Flady, un ingeniero de minas canadiense que había sido derribado mientras volaba con la Real Fuerza Aérea Canadiense. Flady tenía años de experiencia en minería subterránea y entendía los principios fundamentales de la construcción de túneles seguros. Bajo su dirección, los prisioneros desarrollaron un sistema de soporte usando madera obtenida de sus propias camas y barracas. Cada prisionero en el campo dormía en una cama de madera simple con tablones que sostenían un colchón de paja. Gradualmente, estos tablones comenzaron a desaparecer. Los prisioneros desarrollaron técnicas ingeniosas para remover tablones de manera que las camas siguieran funcionando pero proporcionaran madera para la construcción de túneles. Algunos hombres terminaron durmiendo prácticamente en el suelo, pero consideraban que era un sacrificio necesario para el éxito de la operación. El diseño de los túneles mismos representaba un triunfo de ingeniería práctica. Cada túnel tenía aproximadamente 60 centímetros de altura y 60 centímetros de ancho, lo suficientemente grande para que un hombre pudiera arrastrarse pero lo suficientemente pequeño para minimizar el riesgo de colapso. Las paredes y el techo estaban completamente revestidos con tablones de madera, creando efectivamente una caja rectangular sólida que se extendía por más de 100 metros bajo tierra. Pero construir los túneles era solo parte del desafío. Los excavadores necesitaban poder respirar mientras trabajaban a 10 metros bajo tierra. Sin ventilación adecuada, los hombres se asfixiarían en cuestión de minutos. Los ingenieros entre los prisioneros desarrollaron un sistema de ventilación que era brillante en su simplicidad y efectividad. Usando tuberías improvisadas hechas de latas de conserva soldadas juntas, crearon ductos de aire que se extendían desde la superficie hasta las caras de trabajo de los túneles. En la superficie, bombas de aire manuales hechas de bolsas de kit y válvulas improvisadas forzaban aire fresco hacia las profundidades. Los hombres trabajaban en turnos para operar estas bombas, manteniendo un flujo constante de aire respirable para los excavadores. El sistema de iluminación presentaba desafíos igualmente complejos. Trabajar en túneles completamente oscuros era peligroso e ineficiente. Los prisioneros necesitaban luz, pero no tenían acceso a electricidad o combustibles para lámparas. La solución vino del sistema eléctrico del propio campo. Los alemanes habían instalado luces eléctricas en las barracas para permitir que los guardias realizaran conteos nocturnos.
Los prisioneros desarrollaron métodos ingeniosos para tomar prestada electricidad de estos circuitos sin que los alemanes se dieran cuenta. Cable fue cuidadosamente extraído de fuentes no esenciales y enrutado secretamente hacia las entradas de los túneles. Las bombillas fueron obtenidas a través de una combinación de hurto cuidadoso y trueque con guardias alemanes simpatizantes. Los prisioneros habían desarrollado un sistema de comercio informal donde cigarrillos, chocolate y otros artículos de valor se intercambiaban por materiales necesarios. Algunos guardias, particularmente los más viejos que no eran nazis fanáticos, estaban dispuestos a participar en este comercio por beneficio personal. Pero quizás el desafío técnico más complejo era la disposición de la tierra excavada. Cada túnel de 100 metros de longitud, 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de altura generaba aproximadamente 36 metros cúbicos de tierra. Multiplicado por 3 túneles, los prisioneros tenían que esconder más de 100 metros cúbicos de tierra excavada sin que los alemanes notaran su presencia. La tierra no podía simplemente ser esparcida alrededor del campo. El contraste entre la arena amarilla superficial y la tierra oscura subterránea haría cualquier disposición inmediatamente visible para los guardias. Los prisioneros necesitaban un sistema que les permitiera distribuir la tierra gradualmente y de manera completamente invisible. La solución fue desarrollada por Peter Fansabe, un oficial de la Real Fuerza Aérea con experiencia en logística. Su sistema era ingenioso en su simplicidad. Los prisioneros llevarían la tierra excavada en bolsas escondidas debajo de su ropa y la liberarían gradualmente mientras caminaban por el campo durante sus actividades diarias normales. Las bolsas fueron hechas de trozos de tela cosidos juntos, con cuerdas que permitían a los prisioneros controlar la liberación de tierra. Los hombres caminaban por el campo durante el ejercicio diario, las comidas y otras actividades, liberando pequeñas cantidades de tierra que luego mezclaban con el suelo existente usando sus pies. El proceso era lento y laborioso, pero completamente invisible para los observadores casuales. Los prisioneros que participaban en este sistema fueron apodados pingüinos debido a su manera peculiar de caminar mientras controlaban la liberación de tierra. En el pico de la operación, más de 200 pingüinos estaban activos diariamente, distribuyendo tierra por todo el campo. El sistema era tan efectivo que los alemanes nunca detectaron la presencia de grandes cantidades de tierra excavada. Paralelamente a la excavación, otros grupos especializados trabajaban en los aspectos logísticos del escape. El equipo de falsificación, dirigido por Tim Balén, un piloto con habilidades artísticas excepcionales, había establecido lo que era esencialmente una operación de imprenta clandestina dentro del campo. Los falsificadores necesitaban crear documentos de identidad convincentes para todos los escapistas. Esto incluía pases de identificación alemanes, permisos de viaje y documentos de trabajo que permitirían a los fugitivos moverse libremente por territorio enemigo. Cada documento tenía que ser perfecto, porque un solo error podría resultar no solo en la recaptura del portador, sino en la exposición de toda la operación. El equipo obtuvo ejemplos de documentos alemanes genuinos a través de sobornos cuidadosos a guardias y análisis de cualquier papel oficial que pudieran examinar. Desarrollaron técnicas para reproducir los tipos de letra oficiales, crear sellos convincentes y envejecer el papel para que los documentos nuevos parecieran haber sido emitidos meses antes. Las tintas fueron creadas usando una combinación de materiales improvisados: tinta de bolígrafos diluida, betún de zapatos mezclado con agua, e incluso sangre para ciertos tonos rojos. Los sellos oficiales fueron tallados en jabón y madera usando herramientas improvisadas, con detalles tan precisos que era casi imposible distinguirlos de los originales. Simultáneamente, el equipo de sastrería trabajaba para convertir uniformes militares en ropa civil convincente. Este grupo, dirigido por Tommy Guest, había desarrollado técnicas extraordinarias para transformar completamente la apariencia de las prendas militares. Los uniformes de la Real Fuerza Aérea fueron teñidos usando tintes improvisados hechos de materiales disponibles en el campo. Las insignias militares fueron cuidadosamente removidas y las áreas reparadas para que no quedaran rastros visibles. Los cortes fueron alterados para que las prendas parecieran trajes civiles alemanes típicos de la época. El equipo también creó sombreros, corbatas y otros accesorios que completarían la transformación de pilotos militares en civiles alemanes ordinarios. Cada prenda tenía que ser perfecta, porque cualquier detalle que pareciera fuera de lugar podría atraer atención no deseada durante una inspección de documentos. Pero todos estos preparativos serían inútiles sin rutas de escape efectivas y planes detallados para navegar por territorio enemigo. El equipo de inteligencia, dirigido por Aidan Crowley,
había creado un sistema sofisticado para recopilar información sobre todo lo que los escapistas necesitarían saber una vez fuera del campo. Este equipo mantenía mapas detallados de la región circundante, incluyendo ubicaciones de estaciones de tren, horarios de transporte, ubicaciones de controles de seguridad y rutas hacia países neutrales. También recopilaban información sobre costumbres locales, precios típicos y comportamientos que permitirían a los fugitivos mezclarse con la población civil. La información era obtenida a través de múltiples fuentes: conversaciones casuales con guardias, observación de actividades fuera del campo, análisis de periódicos y material impreso que ocasionalmente llegaba al campo, y comunicación secreta con redes de resistencia locales. Para marzo de 1944, después de casi un año de trabajo constante, los 3 túneles estaban cerca de terminarse. Tom había sido descubierto por los alemanes en septiembre de 1943, pero Dick y Harry continuaron progresando. Dick fue finalmente convertido en un depósito de almacenamiento para materiales de escape, mientras que Harry se convirtió en el túnel designado para el escape masivo. El 24 de marzo de 1944 amaneció como cualquier otro día en Stalag Luft 3, pero para los 250 hombres que habían estado preparándose durante casi 2 años, era el día que determinaría si sus sacrificios, riesgos y trabajo incansable habían valido la pena. Después de meses de excavación final, el túnel Harry había alcanzado finalmente una longitud de 104 metros y estaba listo para el escape masivo más ambicioso de la historia. Roger Bussell había establecido el orden de escape basado en múltiples factores. Aquellos con las mejores posibilidades de llegar a territorio seguro irían primero, seguidos por aquellos que habían contribuido más significativamente a la operación, y finalmente por el resto en orden de antigüedad en el campo. Los primeros 30 escapistas tenían documentos de identidad y ropa civil de la más alta calidad, mientras que aquellos en posiciones posteriores tendrían que depender de documentos menos perfectos y disfraces más improvisados. La operación estaba programada para comenzar después de la inspección nocturna de las 21:30, cuando los guardias alemanes realizarían su último conteo del día y luego reducirían la vigilancia a patrullas rutinarias. Los prisioneros habían observado estos patrones durante meses, identificando la ventana de tiempo óptima cuando las posibilidades de detección serían mínimas. Pero desde el primer momento, quedó claro que nada saldría exactamente según el plan. Cuando los primeros hombres descendieron al túnel después de las 22, descubrieron que el punto de salida no estaba donde esperaban. Debido a errores de cálculo menores que se habían acumulado durante meses de excavación, el túnel había emergido aproximadamente 10 metros antes de lo planeado, en un área que estaba parcialmente iluminada por los reflectores del campo. Esta discrepancia significaba que los escapistas tendrían que arrastrarse por territorio abierto hasta llegar a la cobertura del bosque, exponiendo toda la operación a un riesgo mucho mayor de detección. Sin embargo, después de 2 años de preparación, Bussell y los otros líderes decidieron continuar con el escape, modificando los procedimientos para minimizar el riesgo adicional. El proceso de movimiento a través del túnel resultó ser mucho más lento de lo anticipado. Los planificadores habían calculado que podrían mover a un hombre cada 2 minutos, lo que permitiría que todos los 250 escapistas salieran antes del amanecer. En realidad, el movimiento tomaba entre 5 y 10 minutos por persona, debido a dificultades imprevistas de navegación en la oscuridad y la necesidad de transportar equipaje y suministros. Los hombres tenían que arrastrarse por 104 metros de túnel estrecho, llevando consigo todo lo que necesitarían para sobrevivir en territorio enemigo: documentos falsificados, dinero, comida, mapas, brújulas y cambios de ropa. El espacio era tan estrecho que era imposible darse vuelta, y cualquier problema o demora afectaba inmediatamente a todos los que estaban detrás. Aproximadamente a la medianoche, el túnel experimentó su primera crisis seria. Uno de los escapistas, sobrecargado con equipo, se quedó atascado en una sección particularmente estrecha. Durante casi una hora, los hombres trabajaron desesperadamente para liberarlo sin crear ruido que pudiera alertar a los guardias en la superficie. La demora significó que la operación ya estaba corriendo muy por detrás del cronograma planeado. Alrededor de las 2 de la mañana, un problema aún más serio amenazó con terminar toda la operación. Un corte de energía eléctrica en el campo dejó el túnel en oscuridad completa. Sin la iluminación improvisada que los prisioneros habían instalado, los hombres en el túnel no podían navegar y corrían el riesgo de perderse o crear colapsos al moverse a ciegas. Los electricistas entre los prisioneros trabajaron febrilmente para restaurar la energía al túnel, pero el proceso tomó más de 1 hora. Durante este tiempo, docenas de hombres permanecieron inmóviles en el túnel estrecho, algunos experimentando ataques de pánico claustrofóbico que tuvieron que ser controlados silenciosamente por sus compañeros.
A pesar de estos contratiempos, la operación continuó. Los primeros escapistas comenzaron a emerger del túnel alrededor de las 23:30, y para las 3 de la mañana, aproximadamente 40 hombres habían logrado salir del campo y habían comenzado sus viajes hacia territorio seguro. Cada escape individual representaba un triunfo de planificación, coraje y suerte extraordinaria. Los métodos de escape variaban según las habilidades y recursos de cada hombre. Algunos, como Roger Bussell y su compañero Bernard de Scheidawer, planeaban viajar en tren hacia Francia, donde Bussell esperaba usar sus contactos de escapes anteriores para llegar a España y eventualmente a territorio controlado por los aliados. Otros planeaban caminar a través de los bosques hacia Checoslovaquia, donde esperaban encontrar redes de resistencia que pudieran ayudarlos a llegar a la Unión Soviética. Los escapistas más audaces intentaban llegar a puertos en el mar Báltico, donde esperaban poder abordar barcos neutros hacia Suecia. Este plan era extremadamente arriesgado, pero ofrecía la ruta más directa hacia la libertad para aquellos dispuestos a asumir el riesgo adicional. Cada hombre llevaba una historia de cobertura cuidadosamente memorizada que explicaría su presencia en territorio alemán si era interrogado. Algunos se hacían pasar por trabajadores extranjeros, otros como alemanes en viajes de negocios, y algunos incluso como personal militar alemán en misiones oficiales. Las historias tenían que ser consistentes con los documentos falsificados que llevaban y con su apariencia física y habilidades lingüísticas. Pero mientras los primeros escapistas se dispersaban por la campiña alemana, los problemas en el túnel continuaban acumulándose. Las demoras significaban que para las 4 de la mañana, solo 76 hombres habían logrado escapar, muy por debajo de los 250 planeados. Los organizadores se enfrentaron a una decisión difícil: continuar la operación con el riesgo creciente de detección matutina, o terminar prematuramente la operación para proteger a aquellos que aún no habían escapado. La decisión fue tomada por las circunstancias. A las 4:55 de la mañana, apenas una hora antes del amanecer, un guardia alemán en patrulla rutinaria notó movimiento en el bosque cerca del punto de salida del túnel. Al investigar, descubrió la salida e inmediatamente alertó a sus superiores. En cuestión de minutos, el campo entero estaba en alerta máxima. El 77º hombre estaba a punto de emerger del túnel cuando las sirenas comenzaron a sonar. Los líderes de la operación que aún estaban en el campo tomaron la decisión devastadora, pero necesaria, de abortar inmediatamente el escape. Los hombres que aún estaban en el túnel tuvieron que retroceder rápidamente, destruyendo evidencia y sellando entradas mientras las fuerzas de seguridad alemanas se movilizaban. La reacción alemana fue rápida y masiva. Heinrich Himmler, furioso por lo que consideraba una humillación personal del sistema de seguridad alemán, ordenó inmediatamente la movilización de más de 70.000 soldados alemanes para buscar a los fugitivos. Esta fue una de las operaciones de búsqueda más grandes de toda la guerra, involucrando no solo personal militar sino también policía civil, patrullas fronterizas y vigilantes civiles voluntarios. La magnitud de la respuesta alemana demostró que la Gran Fuga había logrado uno de sus objetivos principales: forzar a los alemanes a desviar recursos significativos de esfuerzo de guerra hacia la búsqueda de prisioneros escapados. Los 70.000 hombres movilizados para la búsqueda representaban el equivalente a varias divisiones que no estaban disponibles para operaciones militares contra los aliados en otros frentes. Para los 76 escapistas dispersos por la campiña alemana, las siguientes horas y días serían los más peligrosos de sus vidas. La mayoría había logrado solo unas pocas horas de ventaja antes de que comenzara la búsqueda masiva, y ahora se enfrentaban a la realidad de navegar por territorio enemigo mientras eran perseguidos por fuerzas abrumadoramente superiores. Los primeros en ser recapturados fueron aquellos que habían elegido viajar en tren. A pesar de sus documentos falsificados y ropa civil convincente, los controles de seguridad intensificados en todas las estaciones de tren hicieron que fuera casi imposible evitar la detección. Roger Bussell y Bernard de Scheidawer lograron llegar hasta Saarbrücken, cerca de la frontera francesa, antes de ser identificados y arrestados. La captura de Bussell fue particularmente devastadora para los alemanes porque representaba la pérdida del cerebro maestro detrás de toda la operación. Los interrogadores alemanes pasaron días intentando extraer información sobre cómo se había logrado la fuga, pero Bussell se mantuvo firme en revelar solo la información mínima requerida por las convenciones de guerra. Otros escapistas tuvieron experiencias variadas durante sus intentos de alcanzar territorio seguro. Algunos lograron evitar la captura durante días, llegando sorprendentemente cerca de sus destinos antes de ser finalmente arrestados. Otros fueron capturados en cuestión de horas, víctimas de documentos imperfectos, mala suerte o simplemente la abrumadora superioridad numérica de sus perseguidores.
Los que eligieron caminar a través de los bosques enfrentaron desafíos diferentes pero igualmente formidables. El clima de marzo en Silesia era brutal, con temperaturas bajo cero y nieve frecuente. Sin equipo de supervivencia adecuado, muchos escapistas sufrieron hipotermia, congelación y agotamiento extremo. Algunos fueron encontrados casi inconscientes por patrullas alemanas, salvados de la muerte solo por su captura. Sin embargo, 3 hombres lograron lo imposible. Per Bergland, un piloto noruego, y Jens Müller, también noruego, lograron llegar a Suecia después de un viaje épico que los llevó a través de cientos de kilómetros de territorio enemigo. Su éxito se debió a una combinación de preparación excepcional, suerte extraordinaria y la ayuda crucial de simpatizantes locales que arriesgaron sus propias vidas para ayudar a los fugitivos. El tercer escapista exitoso fue Bram van der Stok, un piloto holandés que logró llegar a España después de uno de los viajes de escape más notables de toda la guerra. Van der Stok viajó por Francia ocupada, evadió múltiples controles de seguridad y finalmente cruzó los Pirineos hacia territorio español. Su escape tomó varios meses e involucró la ayuda de numerosas redes de resistencia que arriesgaron todo para ayudarlo. Pero para los otros 73 escapistas recapturados, el destino sería mucho más oscuro. En una decisión que violaba directamente las convenciones internacionales sobre el tratamiento de prisioneros de guerra, Hitler ordenó personalmente la ejecución de 50 de los fugitivos recapturados. Esta orden, conocida como la Orden Sagan, fue uno de los crímenes de guerra más claros cometidos por el régimen nazi. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo por la Gestapo en ubicaciones dispersas por toda Alemania, aparentemente para hacer parecer que los prisioneros habían sido muertos mientras intentaban escapar nuevamente. Sin embargo, la evidencia forense posterior reveló que todos habían sido ejecutados a sangre fría, muchos de ellos esposados y claramente bajo custodia al momento de sus muertes. Roger Bussell fue entre los ejecutados, junto con Bernard Scheideauer y 48 otros valientes hombres que habían arriesgado todo por la libertad. Sus muertes representaron no solo una tragedia personal, sino una violación masiva del derecho internacional que tendría consecuencias duraderas para los responsables. Los 23 sobrevivientes fueron devueltos a Stalag Luft 3, donde fueron recibidos por sus compañeros como héroes. Para los prisioneros que permanecieron en el campo, las noticias de las ejecuciones fueron devastadoras pero también inspiradoras. Sus compañeros habían muerto, pero habían muerto como hombres libres, habiendo demostrado que ningún sistema de control era completamente inescapable. Su sacrificio dio esperanza a miles de otros prisioneros en campos por toda Europa. El impacto de la Gran Fuga se extendió mucho más allá de los muros de Stalag Luft 3. La operación masiva de búsqueda había desviado recursos alemanes cruciales en un momento cuando la guerra estaba entrando en su fase final. Los 70.000 soldados movilizados para la búsqueda no estaban disponibles para defender contra las ofensivas aliadas que se intensificaban en todos los frentes. Además, la operación había demostrado a los aliados la efectividad de las operaciones de escape organizadas. Los principios desarrollados por Bussell y su equipo influirían en futuras operaciones de resistencia y escape en toda Europa ocupada. Su trabajo pionero en falsificación, ingeniería de túneles y organización clandestina se convirtió en un modelo para operaciones similares. La historia de la Gran Fuga también tuvo un impacto profundo en la moral de las fuerzas aliadas y las poblaciones civiles. Cuando los detalles de la operación se hicieron públicos después de la guerra, demostraron que el coraje y la determinación individuales podían desafiar incluso a los sistemas más represivos. La historia inspiró a generaciones posteriores de personas que enfrentaban opresión y tiranía. Los métodos técnicos desarrollados por los prisioneros también tuvieron aplicaciones duraderas más allá del contexto militar. Las técnicas de excavación de túneles, los sistemas de ventilación improvisados y los métodos de organización clandestina desarrollados en Stalag Luft 3 influirían en todo, desde proyectos de construcción civil hasta operaciones de búsqueda y rescate. Pero quizás el legado más importante de la Gran Fuga está en su demostración del poder de la cooperación humana bajo presión extrema. La operación involucró a más de 600 hombres trabajando en secreto perfecto durante casi 2 años. Cada uno de estos hombres arriesgó su vida no solo para su propia libertad, sino para la libertad de sus compañeros. Los prisioneros sobrevivientes de Stalag Luft 3 fueron liberados por las fuerzas soviéticas en enero de 1945, solo unos meses antes del final de la guerra en Europa. Para entonces, muchos habían pasado años en cautiverio, pero habían mantenido su dignidad, su humanidad y su compromiso con los valores por los que habían luchado. Después de la guerra, los responsables de las ejecuciones ilegales fueron perseguidos como criminales de guerra. Muchos fueron juzgados y ejecutados por sus crímenes,
proporcionando al menos algo de justicia para los 50 hombres que habían pagado el precio final por su búsqueda de libertad. La historia de la Gran Fuga ha sido contada y recontada en libros, películas y documentales, pero la realidad supera cualquier ficción. Los 76 hombres que salieron de ese túnel el 24 de marzo de 1944 representaban lo mejor de la humanidad: coraje frente al peligro, lealtad hacia los compañeros y una negativa inquebrantable a aceptar la derrota.